Hijo. Comienza. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos reencontramos nuevamente, como ya se ha hecho costumbre, para anteriormente conversar con los que estaban como candidatos a la constituyente. Y hoy día, desde este espacio vinculante por la educación pública, por la educación inicial, por la educación de nuestros niños, nos estamos reuniendo nuevamente para poder dialogar con quienes ya conforman esta convención constitucional, que es el sueño de todos nosotros y todas nosotras, poder generar una constitución acorde a los tiempos, una constitución que tenga como columna vertebral los derechos humanos y principalmente los derechos de un sector que por años ha sido postergado, que es el sector de la primera infancia. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, estamos vinculados al tema, primero, de la educación pública, y segundo, al tema de la educación inicial. Es nuestra gran preocupación. Los niños y niñas de nuestra patria, desde Arica a Punta Arenas, que no pueden quedar o no pueden seguir siendo más postergados de lo que ya han sido. Y es por eso que hoy día nos queremos reunir, o invitamos, mejor dicho, y ellas accedieron con muy buena voluntad. Entre paréntesis están, perdón, entre paréntesis están en la sala de espera para que las dejen entrar. Porfa, me están diciendo. Para que nos podamos reunir con ellas. Son 3 constituyentes mujeres, potentes, aguerridas, que han tenido la deferencia de hacer un paréntesis en todas sus actividades. Sabemos que hoy día están muy requeridas por distintas organizaciones para reunirse, para dialogar, para compartir, y EBEP es una de ellas que las ha invitado a participar hoy con nosotros para que podamos trabajar y conversar sobre esta preocupación que significa la educación inicial como un deber y un derecho de todos y todas. Así que vamos a dar la bienvenida a cada una de las participantes y yo las voy a ir presentando. En primer lugar, vamos a presentar a Manuela Royo Letelier, que es constituyente por el Distrito 23, la región de la Araucanía. Ella es abogada y licenciada en Historia, magíster en Derecho Penal y candidata a doctor en Derecho, académica y defensora de derechos humanos con una larga historia de trabajo social. Continuamos con Carolina Sepúlveda, constituyente del Distrito 19, región de Ñuble, ella de profesiones ingeniera civil química, magíster en gestión integrado, medio ambiente, riesgos laborales y responsabilidad social empresarial, doctorada en ingeniería agrícola de la Universidad de Concepción. Y finalizamos con Yanina Roa Cadín, constituyente por el Distrito 10, la región metropolitana, de profesión diseñadora, fue vicepresidenta de la FEUC en el año 2010 y trabajó en la tramitación del postnatal de emergencia y la paridad para la Convención Constitucional. Hoy además es codirectora de la Plataforma de Mujeres y Disidencia en las Industrias Creativas UI2. Giovanna. ¿Ah? Giovanna. Gracias por la aclaración. Porque ¿qué dije? Otro nombre. Yanina. Yanina, ya, Giovanna, sí, perdón. Me pido perdón. Estas cosas pasan cuando vamos en directo. Entonces, a cada una de ellas les agradecemos su presencia aquí entre nosotros, entre EBEP, este espacio vinculante de la educación pública. Y, bueno, les voy a dar la bienvenida a cada una de ustedes y les voy a pedir, por favor, porque nosotros presentamos un documento, hicimos una propuesta de trabajo que hemos venido desarrollando como equipo. Esto no es una creación particular, sino que es una creación colectiva que viene desarrollándose desde más o menos septiembre, julio del año pasado, sí, donde nos hemos ido reuniendo por comisiones, donde hemos ido desarrollando de trabajo desde la inclusión, los derechos humanos, las miradas también de la transversalidad, de la interculturalidad,
el tema de desarrollo económico, cómo también nosotros pensamos y soñamos esta nueva educación pública, cómo nosotros integramos también el proceso de los alumnos y las consideraciones que esperamos que se tengan con ellos en cuanto a la ciudad, en cuanto a la sociedad que nosotros esperamos que sea una sociedad integradora también para estos niños. Y esto lo plasmamos en un documento que les hicimos llegar a ustedes y sus comisiones de trabajo. Entonces queremos darle 5 minutos a cada una de ustedes, partiendo por Manuela, continuando por Giovanna y terminando con Carolina, para que nos cuenten qué les pareció este documento, cuáles fueron los aportes que ustedes sintieron, si es que sintieron que esto realmente es un aporte, cuáles son los aspectos más importantes que ustedes resaltarían, y a lo mejor si quieren hacernos alguna pregunta también es el momento de señalar. Partimos con Manuela Royo y te damos 5 minutos, Manuela. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Manuela Arroyo. Soy abogada, pero también soy profesora, así que el tema de la educación es un tema que me convoca personalmente. Y también soy mamá, tengo una hija de 3 años, que va en un jardín Junji, quien yo decidí que quería que mi hija también estudiara en educación pública, por considerar también que la importancia de la educación pública tiene que ser hoy día una prioridad. En ese sentido, me parece súper importante, en primer lugar, valorar la propuesta que se ha levantado desde este espacio vinculante por una nueva educación pública, ya que yo creo que hoy día es muy importante que la educación debe dejar de ser considerada desde el enfoque exclusivamente como de las libertades, en que históricamente, como bien ustedes también lo conversaban, la educación también ha sido concebida como un negocio en Chile, precisamente en este modelo neoliberal. Y creo que es muy importante pensar cómo hoy día construimos colectivamente, y precisamente como ustedes, quienes son los protagonistas de este espacio, pueden desde su perspectiva construir espacios de participación y propuesta en torno a la protección de la educación pública, especialmente en la primera infancia. En ese sentido, me parece muy importante su aporte en incorporar la dimensión de la inclusión, de los derechos humanos, de la no discriminación como eje fundamental dentro de esta concepción de la educación que debe ser pública. Y creo que también desde mi perspectiva, la educación pública debe ser concebida como un derecho que debe garantizarse a todas las niñas y niños de Chile, a las niñas y niñas indígenas, desde las cuales también hay que incorporar otras formas de conocimiento, otras formas de educación que tienen que ver con la plurinacionalidad, pero que también tienen que ver con el lenguaje, que tiene que ver con la cercanía con la naturaleza. Creo que es muy importante también desde la perspectiva de la educación, me parece súper interesante su propuesta, porque hoy día también tenemos que pensar desde la pequeña infancia, desde la educación pública, cómo también construimos una educación que tenga un enfoque de derecho. Y creo que desde ahí este es el gran aporte. Y este enfoque de derechos también implica pensar en una educación que no solamente tiene que ser en base a las competencias, sino que también tiene que ser una educación en base como a pensar en una niñez feliz. Creo que es muy importante también para aquello que la educación se vincule con una educación ambiental que tiene que estar presente desde los primeros enfoques de nuestra educación. Y creo que también es súper importante pensar en una educación que tiene que incorporar, además la educación emocional. Creo que es muy importante no solamente pensar como en los contenidos, sino también siempre en esa parte que atraviesa la educación que tiene que ver con el respeto, con las emociones. Y ahí creo que es súper importante hoy día en toda la educación pública, desde la primera infancia también, trabajar en una educación que tenga un enfoque de género. Hoy día nuestras niñas y nuestros niños están en una situación de peligro, de riesgo frente a los abusos. Creo que hoy día es súper importante formar desde la educación pública, en una educación sexual, en una educación de protección a los derechos de las niñas. Y creo que hoy día precisamente estos espacios son un gran aporte, porque quienes vamos a escribir la Constitución no lo vamos a hacer solas, sino que necesitamos este respaldo y esos aportes. Y desde el equipo de la campaña donde estoy presente, me acompaña también Matías Fernández, quien
va a estar aquí atento tomando nota de sus propuestas y aportando también. Él es profesor de historia, en el equipo hay muchas profesoras y profesores que están aportando, y me parece que hoy día son ustedes, son las organizaciones, son este tipo de espacios quienes que tienen que protagonizar, y quién más que ustedes son quienes tienen que darnos la pauta de cómo tenemos que escribir esta nueva constitución, pensando en una nueva educación pública desde enfoque de derecho, desde la integración y la no discriminación. Así que muchas gracias por la invitación. Ahí va a estar también Mati tomando nota, así que muchas gracias por esta instancia. Y saludo también a mis compañeras y espero conocerlas pronto en persona. Gracias, Manuela, muy amable. Continuamos con Giovanna Roa. Ahora sí, Giovanna, perdón, delante dije Janina, no, es Giovanna. No, está todo bien, no pasa nada. Me parece. Bueno, Disculpa. primero, hola a todos y a todas, Hola. a las chiquillas también, mis compañeras constituyentes, qué rico verlas. Nos hemos estado viendo en distintos encuentros y yo creo que este camino preconvención es un súper avance para que lleguemos ya a conversar más a la médula, sobre todo de la mano de organizaciones como ustedes, así que les agradezco enormemente la invitación. Yo quería contarles como dato, pero yo estudié párvulo un año. Cuando salí del colegio, yo quería estudiar párvulo, después en la carrera me di cuenta que mi habilidad iba por otro lado, que efectivamente el ejercicio de la docencia requiere una vocación infinita, que el aula tiene complejidades que yo creo que son súper invisibilizadas en nuestra sociedad. Así que solo para decirles que estoy súper familiarizada con el tema y que efectivamente además reconozco el aporte de los y las docentes, los pedagogos, a la construcción del Chile que queremos para el futuro, ¿no? Yo estuve mirando el documento y hice algunas anotaciones, así que pues yo creo que podemos profundizar después, pero en términos generales, bueno, me suma Manuela, creo que iniciativas de asociaciones que pueden revisar una misma temática desde diferentes lugares de acción para proponer un modelo hacia el país sobre ciertas temáticas tan importantes como es la educación, en este caso la educación parvularia, es un tremendo aporte, y ahí mi invitación y disposición muy abierta a que por favor estemos en contacto y que sean ustedes también quienes puedan insumarnos y ser guías de este proceso, que creo que es de todos y de todas, no solo de los 155 que vamos a estar ahí. Después, una cosa que me llamó la atención del documento muy para bien es la idea de establecer cómo la educación, y sobre todo la educación en la primera infancia, es un espejo del sistema que tenemos, y en este caso un espejo del sistema neoliberal. Y me parece que esa lectura permite también poder identificar cuáles son los nuevos críticos que tenemos que ir a enfrentar para que la educación preescolar no sea una réplica del sistema, no haga que nuestros niños y niñas pasen a estar automáticamente en el fondo en este sistema neoliberal, sino que les dé herramientas para que de verdad podamos construir una sociedad diferente desde la primera infancia, ¿no? Y algunos puntos sé que los vamos a rescatar después, pero creo que es muy importante también revisar el rol histórico de la educación preescolar. Yo soy dirigente estudiantil, fui parte del movimiento del 2011, y a pesar de que nosotros queríamos educación pública, gratuita y de calidad, lo que efectivamente permea todos los niveles, yo creo que la educación parvularia, por ejemplo, fue uno de los espacios que no fue priorizado en ese momento. Estuvimos muy centrados en la universidad, lo que estuvo muy bien, porque ese era un momento en que también teníamos que dar esa pelea, pero creo que también hay una deuda y que tenemos como movimientos sociales articulados de poder avanzar en todo el sistema escolar. Como le decía la Manuela, yo creo que la educación es uno de los derechos fundamentales que tenemos que ir a garantizar. Me parecen muy interesantes los adjetivos que ponen ustedes con respecto a cómo tiene que ser esa educación. Me gustaría mucho preguntarles si pudieran ampliar esa perspectiva durante la conversa. Y claro, por supuesto dejando el lucro de lado, ¿no? Que también es parte de ir alimentando este sistema neoliberal como matriz educacional. Y por último, yo quería decir que yo tengo una duda, o sea, a ver, tengo una preocupación muy importante por cómo va a ser la participación durante el proceso de los niños, niñas y adolescentes. Porque si es que durante el proceso nosotros no logramos incorporar a todos esos grupos históricamente segregados de nuestra sociedad, que históricamente han estado debajo de la alfombra, estoy hablando
de los adultos, de las personas mayores, me enseñaron a decir ayer, de las personas en situación de discapacidad, de las mujeres, por supuesto, de las disidencias, y también de los niños niñas y adolescentes. Si no lo hacemos durante este proceso, es bien difícil que lo podamos instalar como un espacio democrático permanente para el nuevo Chile que queremos construir. Entonces yo ahí les dejo la pregunta abierta. Yo sé que la Defensoría de la Niñez está trabajando en una propuesta. Sé también que hay organismos internacionales que están viendo cómo es la participación democrática de los niños, niñas y adolescentes, pero me interesa mucho saber cómo lo ven ustedes también y si nos dan luces de cómo podríamos hacerlo concreto, ¿no? Para que no sea la fantasía de la participación, sino que sea participación incidente para que nadie quede fuera. Eso por ahora. Muchas gracias, Giovanna, te pasaste. Continuamos con Carolina Sepúlveda. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación, por poder también volver a compartir con compañera la constituyente, que ya nos vamos a estar viendo más seguido. Comparto mucho lo que ya ha dicho tanto Manuela como Giovanna, por la importancia que tiene sobre todo lo que están considerando ustedes como la educación párvula. Yo, bueno, aparte soy ingeniera, como mencionó don Alejandro muy amablemente de mi parte. Yo tengo un emprendimiento, yo trabajo con conciencia, yo trabajo con tarot terapéutico, con astrología y otras con personas. Y cuando uno trabaja con conciencia, se da cuenta que lo que trabaja realmente son los traumas que traen las personas de su niñez. Son los traumas, los problemas que vienen desde esa niñez, y proteger la niñez, proteger la infancia, vamos a lograr ciudadanos con menos trauma, por lo tanto mejores personas y personas más felices. Y yo sueño con un mundo con personas felices, y un mundo feliz lo hacen personas felices, porque somos las personas que construimos este mundo. Por lo tanto, el proteger la infancia, el ir desde ahí desarrollando el equilibrio del buen vivir, creo que estaríamos construyendo un mejor Chile. Comparto también con Giovanna que no debe haber lucro en la educación, ni en el sistema de salud, ni en el sistema de pensiones, ni en las viviendas sociales. Para mí son puntos que no tiene que haber lucro, porque son derechos que tienen que establecerse hacia las personas y garantizarse el tener una buena educación de calidad. La calidad estamos hablando, porque estamos entregando educación, pero la calidad de esta, no hay diferencia. Hay grandes diferencias, la verdad, abismales entre la educación pública y algunas educaciones privadas, y no solamente del dinero, sino lo que se entrega y las herramientas que estamos entregando a los niños, jóvenes y otros para alcanzar sus metas. Porque no solamente es en la calidad de las materias de matemáticas o de las cosas, sino que entregarle las capacidades y herramientas de las que los niños confíen en ellos, su autoestima. En toda esa edad que estamos tratando acá, que ustedes quieren proteger, viene la autoestima del niño. Y el proteger el autoestima, su desarrollo, implica que van a ser personas más capaces de moverse en el mundo. Porque los niños que son tímidos, sobre todo los niños que han sido violentados, no pueden tener esas mismas herramientas, y tener una buena educación parvularia que detecte estas cosas, donde los profesores realmente estén más integrados. Creo que su propuesta es bastante interesante en los puntos que debo decir que al leer un poco antes de la reunión, porque he estado agenda completa, lamentablemente creo que le está pasando lo mismo a las chicas, tanto Manuela como Giovanna, de los 8 puntos que revisé de ustedes. Así que se agradece mucho el trabajo, se agradece la instancia de proponernos su trabajo a nosotros las constituyentes, y esperamos de buena forma llevar sus voces hasta allá, porque como dijo Giovanna, y también lo he repetido en bastantes ocasiones, esta constitución no es para 155, es para toda una ciudadanía, es para todo Chile, y si lo hacemos bien, están observando los vecinos y otros países. Podemos hacer un cambio que comience aquí, y si lo hacemos bien, cotee para todo el mundo. Así que gracias y sigamos conversando. Gracias, Carolina. Qué interesante, y de verdad les agradecemos a cada una de ustedes. Primero, el haber leído el documento. Eso creo que es una plataforma súper importante para poder sentarnos a dialogar. Segundo, tener en cuenta las apreciaciones que creo que todos nosotros compartimos. Y en tercer lugar, también esta disponibilidad para entrar en diálogo con las organizaciones y tener presente que, tal cual como tú decías, Carolina, y creo que también lo dijo Giovanna y también lo señaló de alguna manera Manuela, esta es una constitución que no se va a construir solamente entre 155 personas. Esta es una constitución que la construye todo Chile en la medida que ustedes tengan la capacidad y la empatía suficiente para encontrarse con las organizaciones sociales, para retroalimentarse de lo que las organizaciones sociales les quieran entregar,
y esta voz sea la voz que va a quedar plasmada en una constitución que ojalá nos rija por muchos años y que tal cual como se señalaba, sea también un foco de luz para el resto de Latinoamérica y donde podamos empezar a construir ya una sociedad más sana, sin tantas trancas, sin tanto lucro, sin tanto materialismo, y una sociedad donde prime la persona. Así que les agradecemos todo eso. Tenemos algunas cartitas bajo la manga, algunas preguntas que nosotros queríamos desarrollar con ustedes y que queremos que a lo mejor nos vayan introduciendo en su pensamiento, desde cómo ustedes lo vieron también desde el documento, pero también desde cómo ustedes lo piensan plasmar como constituyentes, porque también queremos conocerlas un poco y tengan presente que EBEP, este espacio vinculante de la educación pública, está a su disposición para poder ayudarlas a resolver preguntas, para entregarles insumos, para poder hacer que esta constitución y esta voz sea una voz que esté presente, digamos, en medio de nuestra sociedad. La primera pregunta la va a desarrollar nuestra colega Eugenia Aránguiz. Sí, gracias Alejandro. Interesantísimos los comentarios de nuestras interesantes invitadas también. Una primera pregunta que queríamos plantearles a cada una, imaginando el rol que ustedes van a cumplir en esta mesa de constituyentes, y con relación al documento que les hemos compartido, ¿cuáles son a vuestro juicio los temas claves de esta propuesta? Que en el fondo serían los temas claves, ¿verdad?, para avanzar hacia la educación inicial que soñamos para nuestro país y para los niños y niñas. Antes de continuar, van a tener 3 minutos cada una para responder estas preguntas. Manuel Arroyo desgraciadamente se tuvo que retirar, pero queda en su lugar Matías Fernández, que es parte de su equipo, para acompañarnos en este foro. Parte respondiendo Carolina Sepúlveda, tienes 3 minutos. Hola, viendo la pregunta, creo que una cosa es garantizar la educación integral, ecocéntrica, humana, sexual y espiritual. O sea, realmente que sea una educación integral. También otra forma de hacerlo es estableciendo los derechos de los niños, niñas y niñas, ¿no es cierto?, quedando eso garantizado dentro de la Constitución para la protección, porque si estamos, en el fondo, es la educación y protección del niño lo que queremos llegar, y su educación completa. Supuesto punto, porque los tengo acá abiertos, tengo el torpedo, ¿no es cierto?, que el derecho a la educación popular y de calidad inclusiva. Esto es un derecho de calidad y me llama la atención el remarcar la parte parvularia. Quizás sea interesante que queremos decir, que yo quiero por lo menos que la Constitución tenga un glosario para cuando se enmarque se diga educación, si estamos globando todas, como dijo Giovanna, cuando ella participó, no se tomó este punto, porque los jóvenes estaban pensando hacia lo que se le venía a ellos, no estábamos viendo lo que pasó. Yo por lo menos, yo no tuve educación parvularia porque los años que estudiaba eso no existía, yo llegué directamente a kinder. Han sido educaciones que han venido con el tiempo y han venido también por esta sociedad neoliberal donde obliga a la mujer a dejar a lugares para que cuiden a sus hijos en el fondo, porque esto lo voy a también llevar hacia un grupo de mujeres con las cuales ya he tenido 2 conversaciones y las mujeres feministas de la Constitución vamos a tener la otra semana un grupo con ellos, que es, ellos hablan de la maternidad digna y el tener una educación parvularia que te asegura a la madre que su hijo va a estar bien cuidado, también ayuda a la madre a tener una maternidad digna y a poder ella desarrollarse y trabajar, ¿no es cierto?, para poder llevar sustento, porque tenemos en Chile, la mayoría de las familias son de madres solteras que tampoco tienen apoyo real en Chile. Entonces, también tener el derecho a una maternidad digna que te cuida tanto al niño, al niñe, como a la madre, y se pueda educar, porque una de las grandes preocupaciones de todas las madres, cualquier que es madre lo puede decir, es qué va a pasar con ese futuro de ese niño, cómo va a ir. Y si el Estado me asegura una educación desde sus primeros años, donde asegura también a la madre que ella va a poder trabajar y brindarle lo demás que le falte, creo que es bastante de interés hacia trabajar la Constitución si queremos construir un mejor Chile. Eso por mi parte. Gracias, Carolina.
se agradece en este espacio. Pasa a responder ahora Matías Fernández. Matías. Hola, ¿estás? muy buenas tardes a todos. Estimadas, estimados, quisiera mencionar de que, bueno, lamentablemente yo no tuve acceso al documento, si quiero ser sincero a aquello. Sin embargo, en la dinámica de la conversación, y también quisiera hablar un poquito desde mi experiencia, desde mi apoyo a la candidatura de Manuel Arroyo. Yo soy profesor de educación media, de historia, y desde que me vine a trabajar en la región de la Araucanía el año 2016-2017, me tocó experimentar, no trabajar en educación media, sino en la educación básica. Y desde mi experiencia, me tocó trabajar en escuelas como, por ejemplo, una escuela de educación particular subvencionada, la cual tenía el sostenedor, la sostenedora en este caso, tenía una dinámica muy conductista. Y ese funcionamiento fue una experiencia que viví también en otros establecimientos educacionales de la región de la Araucanía, en la cual noté mucho esta segregación. Y luego para el año 2019, el año 2018, cuando comenzó el estallido social, se comenzaron a desarrollar cabildos. Y nosotros que vivimos aquí en la región de la Araucanía participamos en varias ocasiones y se habló sobre el tema de la educación parvularia. Y considero que es sumamente necesario trabajar en la garantización de los derechos del acceso a la educación parvularia en contra, por ejemplo, de las propuestas del gobierno, como por ejemplo la Ley Universal de la Educación, en el cual consideramos, analizando todas y todos en ese encuentro, lo desfavorable que es para la gente, para las mujeres trabajadoras sobre todo, que tienen que pagar, ¿no es cierto?, ese sistema. Es muy interesante también analizar sobre esa propuesta y cómo también las y los profesores organizados de educación básica, primer y segundo ciclo, y los profesores de educación media comenzaron a desarrollar también propuestas para buscar la lucha por la garantización de estos derechos y que se consagren en una nueva constitución. En este caso, bueno, quisiera dar paso a ustedes para desarrollar, para poder aprender aún más, y voy a estar desde el equipo de la Manuela, sobre todo, aportando en todo lo que ustedes desarrollen en esta conversación para también canalizarlo a nuestro equipo. Quisiera dar las gracias por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, y continúa Giovanna. Ya, bueno, gracias por la pregunta, Eugenio. Yo creo que es difícil. ¿Se escucha? Sí. Ya. No, quería decir que yo creo que es difícil decir como son 3 puntos claves, porque yo creo que estamos hablando de efectivamente desarrollo de un derecho que tiene implicancias sistémicas muy, muy grandes. Pero sí hay cosas que a mí por lo menos me gustan, o sea, leyendo el documento las incorporo porque creo que son cosas que a lo mejor no había visto o yo no había integrado con estas palabras. Primero creo que es muy importante... Espérate, Giovanna. Pediría por favor a las personas que están que muteen sus micrófonos, por favor, por respeto. Gracias. Ya, primero creo que es muy interesante cuando ponen la perspectiva de cómo la neurociencia puede ser parte de una estructura de entendimiento de la educación inicial, con que los primeros años son clave, ¿no? O sea, yo creo que eso no está tan tematizado socialmente, sabemos que hay una cosa de la estimulación inicial, pero creo que el aporte que puede hacer el rol estatal a una educación pública, por ejemplo, con aquellos niños o niñas que no tuvieron particularmente acceso o que no tuvieron padre y madre, da lo mismo, que estuvieron sin familias que pudieran tener el tiempo para hacerlo, no estoy culpando a esos padres, de hacer estimulación temprana, cómo la neurociencia puede venir también desde el sistema escolar, una vez que empieza la educación preescolar, a subsanar un poco aquellas falencias de aquellos niños y niñas que no tuvieron las mismas oportunidades de desarrollo. Creo que eso es súper interesante, cómo damos un marco que puede ayudar a subsanar también un tema de crianza. Después me gusta mucho cuando ustedes ponen que la niñez es un acto político, porque creo que efectivamente hoy día en esta sociedad tenemos un paradigma sumamente adultocéntrico, en que la opinión, los sentimientos, los anhelos de los niños y niñas quedan absolutamente fuera, y eso trae varios problemas. Primero,
un problema con cómo empezamos a inculcar en los niños y niñas y adolescentes la idea de la autonomía progresiva, ¿no? De que no podemos tener una sociedad que hace que alguien pase de ser niño o niña a ser adulto de un día para otro cuando cumple 18, sino como sociedad entendemos que la autonomía progresiva es algo que se tiene que trabajar desde el principio hasta que digamos ya ustedes son adultos. Con todas las implicancias legales que tiene. Estoy hablando de cuando alguien puede ser procesado, un niño puede ser procesado, por ejemplo, por un delito, o cuando una niña puede decidir sobre su cuerpo, si es que incluso en las 3 causales, digo que son las legales, puede hacer un aborto, ¿no? En caso, por ejemplo, de violación. Creo que son temas súper importantes. Para no alargarme tanto más, también me parece que cuando hablamos de la niñez como un acto político, es sumamente importante saber las consecuencias que tiene la educación pública que recibe una sociedad, y ahí la importancia de que tengamos mucho ojo con cómo incorporamos una educación afectiva y sexual que permita a los niños y niñas tener una integralidad emocional que creo yo, díganme ustedes que saben más, podría, por ejemplo, ser un acto sumamente preventivo de las atrocidades que tenemos que ver todos los días en la tele, ya que los niños y niñas no saben tan bien qué derechos, o sea, cuál es el límite de la vulneración de sus derechos. Sobre todo estoy hablando en temas de la autoidentificación sexual, del cuidado de la sexualidad. Y por último, creo que es muy importante cuando hablamos de la educación de la educación parvularia de la niñez como un acto político, qué pasa con la perspectiva de género en la educación, porque también creo que eso es lo que es realmente modificador de cómo se arma una sociedad. Cuando nosotras, bueno, es que mis compañeras acá también lo son, las constituyentes electas que somos feministas, decimos queremos hacer una profundización democrática, queremos un país feminista, de lo que estamos hablando justamente es de cómo la perspectiva de género tiene que tener una integralidad en absolutamente todas las materias en las que el Estado se relaciona con el buen vivir o con la vida de las personas. Y ahí la educación es clave. Yo creo que hablar del enfoque de género en la educación es algo que nos va a permitir también construir un modelo de sociedad antineoliberal que por fin pueda poner al buen vivir y a los cuidados en el centro. Esta participación, esta entrega y también esta clarificación de varios conceptos que a veces están ahí, que nos ayudan también a nosotros a generar nuevas perspectivas dentro del mismo documento, mejorarlo, acrecentarlo, porque en el fondo esto también nos sirve a nosotros como retroalimentación. Tú tocaste un tema que es fundamental dentro de la educación, que es el tema de la neurociencia. Hoy día, no solamente porque sea o porque esté como temática en boga, sino porque en realidad la neurociencia es un aporte que nos ayuda a entender al ser humano en todas sus dinámicas. Y eso es algo que nosotros debemos ir incorporando como educadores, como educadoras, desde la primera infancia hasta, voy a decirlo de una manera muy bruta, hasta que nos están metiendo dentro del cajón. Si es una cosa que tiene que estar dentro de toda nuestra vida, y desde ahí es que nosotros tenemos que ir alcanzando estos desarrollos. Así que agradecemos estas respuestas tan potentes de cada uno de ustedes. Sí, la segunda pregunta, ¿Ah? Muchas gracias, digo, a las 3 por las respuestas tan interesantes. Sí. La segunda pregunta la hará nuestro colega Rodrigo Enero. Hola, muy buenas tardes a las compañeras constituyentes. Tenemos mucha fe en ellas, en lo que allí pueden hacer las transformaciones nacionales, y obviamente que sabemos que esto también va a generar cambios mundiales, ¿ya? En relación a los temas expuestos, bueno, mi nombre es Rodrigo Enero, me presenté, soy educador de párvulo y presidente del sindicato STI de la Fundación Integra. Entonces, en relación a estos temas que más o menos aquí se han vertido, el tema de la educación pública, pasar los derechos humanos sin discriminación, que fomente la educación multicultural, inclusiva, con protección al medio ambiente, educación emocional, que se habla un poco. Eso y otros temas allí vertidos en la propuesta. ¿Cuál ustedes creen que van a ser los temas más desafiantes, que van a tener más tensiones y también más desafíos como de transformación institucional en las materias aquí expresadas? Gracias.
parte en esta ronda Giovanna Roa. Ya, tuve poco tiempo para reflexionar. Que es muy potente la pregunta, te la agradezco un montón, porque creo que justamente, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero ahora con las chiquillas, lo que vamos a tener que hacer es que la primera parte vamos a tener que hablar sobre el reglamento, ¿no? El reglamento de la Constituyente. Y en el reglamento lo que vamos a hacer es que vamos a establecer cómo vamos a funcionar. Y ese cómo vamos a funcionar va a ser para adentro, cómo nos vamos a organizar nosotros, pero también para afuera, como por ejemplo estas temáticas que les digo que están súper abiertas, como cuáles van a ser efectivamente los instrumentos de participación y en qué profundidad cada quien va a ir a defender la participación, por supuesto. Y después vamos a tener la conversación sobre, perdón, los artículos, perdón chiquillos, que he estado todo el día en Zoom, los artículos, y ahí, claro, se van a dar conversaciones más como la que estamos teniendo, ¿no? Pero después va a haber otra conversación, que yo creo que esa conversación va a ser, me estoy adelantando, pero yo creo que va a ser compleja porque va a ser muy técnica, y a la vez va a estar más disputada, yo creo, que es la conversación de institucionalidad. En el fondo, todo esto que estamos hablando, todos los principios que establezcamos, todos los derechos que pongamos, todo el articulado va a tener que tener una institucionalidad, que también es parte de lo que tiene que escribir la nueva constitución, o sea, se tiene que escribir la nueva constitución. Y esa institucionalidad va a venir a poner en tensión la institucionalidad actual. Y eso es súper importante, porque por ejemplo acá, como ustedes son, veo que hay varios y varias dirigentes sindicales de organizaciones que son del Estado, no sé, está APROJUNGI, el Sindicato Nacional del que no alcanzo a leer qué es, pero bueno, lo que quiero decir es, la institucionalidad en este país es muy rígida, porque la Constitución de Pinochet la dejó muy rígida. Y nosotros lo que vamos a ir a escribir es una nueva institucionalidad que pueda ser efectivo y no que quede solo en el papel todo esto que hablamos antes. Yo creo que en términos de cómo se diseña la institucionalidad, va a ser más árido en general para la ciudadanía poder involucrarse. Y a mí lo que me da mucho miedo es que en esa aridez, porque se ponga muy técnica la cosa, sean los grandes poderes económicos y los que siempre han mantenido el poder político concentrado en este país, los que puedan pasar máquina, por decirlo de alguna manera, porque es mucho más fácil ir a defender lo que ya existe que ir a defender algo que está por crearse, por inventar, por diseñar. So, yo ahí veo una tensión. Espero estar equivocada y que todo salga súper rápido, pero yo creo que ahí hay un momento que en términos de participación ciudadana también es más complejo, ¿no? Porque pues, se pone muy técnico. Y vamos a tener que ver cómo hacerlo. Y lo otro es, en general, yo creo que con respecto a educación en particular y la salud también, bueno, y las pensiones, ¿verdad? Y el agua y la garantía de los derechos fundamentales en general, hoy día están a merced del mercado. Y cuando empecemos a disputar que sean efectivamente un derecho, que por ejemplo no se pueda lucrar con la educación, no se pueda lucrar con la salud, los que se van a ver atacados son los bolsillos de los grandes empresarios. Y ahí lo que vamos a tener que hacer en el conjunto, nosotros como pueblo, como ciudadanía, es ir a dar cara, es ir a estar más movilizados que nunca, es ir a dejar que no nos pasen goles, es ir a estar diciendo no importa cuánto poder tengas tú económico, no importa cuánto chantaje empresarial puedas hacer, voy a despedir a todo el mundo, me voy a ir de este país, voy a dejar de invertir, así, un montón de eslogan que no sabemos de memoria. Y yo creo que ese va a ser un momento complejo, cuando tratemos de sacar el mercado de los derechos sociales. Y la única respuesta que yo veo ahí es que trabajemos muy de la mano, como instancias como las que estamos ahora, y que estemos realmente movilizados para que seamos nosotros el poder que gane, y no el poder de la plata. Gracias, Giovanna. Continúa en esta ronda Carolina Sepúlveda. ¿Aló? Sí, estaba sacando el micrófono. Me encantó lo que dijo Giovanna, pero quisiera que me repitieras de nuevo la pregunta. Giovanna habló mucho, entonces no sé si iba a todo. Sí, es básicamente de los temas expuestos, cuáles ustedes van a hacer que van a ser los temas más complejos, más controversiales y que también impliquen mayores modificaciones estructurales, legales, en materia de infancia y educación. En infancia y educación, bueno, en educación vendría a ser el lucro. Y creo que para muchas cosas lo que viene a ser la mayor cantidad de gastos estructurales es en qué realmente el Estado va a ver base. Para mí,
el cambio, aunque la Constitución no dice que somos un Estado neoliberal, sino que se entredice porque la propiedad privada está establecida como un valor constitucional. Recién vengo saliendo de un conversatorio del agua, donde tenemos este problema grande y fuerte puesto en la Constitución. Creo que eso va a ser el establecer los derechos del niño. Espero que no sea un problema ser sujeto de derecho al niño. Ellos pueden, algunos decir que no están en edad, no sé qué. Ahora mismo se está viendo no solo el voto obligatorio, pero yo también creo que el voto también debe bajarse la edad. Para mi gusto deberían votarse ya de los 16 años. O sea, si alguien a los 16 años puede ir a la cárcel, ¿por qué no puede votar? Porque no tiene derecho a decidir sobre lo que va a suceder en esta sociedad. Y para ello, para poder tener poder de discernimiento, estamos diciendo, no puede decir, claro, si tiene una mala educación, tenemos que educar, la educación es importante, tenemos que entender cómo hacer funcionar esta educación en Chile. Creo que el derecho de educación en parvulario, no sé, yo creo que es el cambiar el sistema actual, que como algunos dicen en la firma de Jaime Guzmán, que está en la Constitución, esa quizás puede ser una lucha. Pero tengo la esperanza, como no se logró el tercio por parte de la derecha, que no va a ser conflictivo llegar a soluciones que realmente sean el bien común para toda la sociedad. Como dijo Alejandro, que algo que decimos y estuvo bastante bien, porque nosotros en el colectivo que pertenezco al movimiento no neutral decimos que hay que establecer dignidad desde que se nace hasta que se vaya a la tumba. Eso debe ser la idea de la nueva Constitución. Así que yo creo que el cambio del modelo eso por mi parte. Muchas gracias, Carolina. Y cierra esta pregunta Matías Fernández. Matías. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Disculpe. ¿Quieres que te repitan la pregunta, Matías? Disculpen, quisiera responder no desde mi persona, quisiera hablar desde el cercanías con la creo que lo que se observa, ¿no es cierto?, desde las propuestas por una educación, ¿no es cierto?, de calidad. ¿Podría apagar la cámara porque Sí, se corta la voz? Propuestas que están en este documento, ¿no? Creo que las que más importantes que mencionó Matías, por favor, apaga la cámara para que puedas hablar porque no se te esté entendiendo. Ya. Que de respecto a la pregunta, temas a pensar transversales son bueno, yo tengo que decir, hablar sobre la interculturalidad y hablar sobre la paridad de género. La interculturalidad, quisiera dar un poquito sobre la experiencia que yo he observado de educadores tradicionales, los cuales a ellos se les ha negado desde la institucionalidad, ¿no es cierto?, trabajar desde su conocimiento, desde su saber ancestral, y muchas veces la institucionalidad, la escuela, no permite el desarrollo, ¿no es cierto?, de los niños y niñas que tienen una identidad indígena, poder desarrollarse desde su conocimiento. Y por otro lado, quería mencionar la paridad de género, la cual, por ejemplo, la ley de inclusión, la ley de identidad de género, ambas leyes son leyes que se demoraron mucho tiempo, que estuvieron muchos años, ¿no es cierto?, en el Senado sin ser tramitadas, ¿no es cierto?, y que demoraron, por ejemplo, el tema de la ley de identidad de género 8 años en ser promulgada. Y aún así, entre profesoras, profesores e instituciones, sigue habiendo sesgo en trabajar, ¿no es cierto?, desde la inclusión, desde la aceptación del otro y de las diversidades. Por lo tanto, mi humilde aporte a esta discusión es que esos temas sean trabajados, sean abordados de maneras transversales y que sean considerados en el desarrollo de la nueva Constitución. Eso quisiera aportar de momento. Muchas gracias, Matías.
Interesante cada una de las respuestas que nuestros panelistas nos siguen entregando, y creo que sí, efectivamente, aquí hay mucho insumo, mucha tarea por resolver, por desarrollar y por trabajar. La siguiente pregunta la desarrollará nuestra colega Sandra López. Hola, buenas tardes. Bienvenidas las constituyentes también acá presentes y Matías, que está reemplazando a Manuel Arroyo, y a todas y todos los presentes. Mi nombre es Sandra López, yo soy funcionaria de Junji, presidenta de la ProJunji Región Metropolitana, y un poco para contextualizar antes la pregunta, contarles a ustedes que la educación parvularia tiene varias formas de financiamiento, ¿ya? Un financiamiento que es basal, que es para Junji y Fundación Integra, que es basal pero es distinto, son distintos los montos. Y tenemos también jardines infantiles que son financiados a través de una transferencia de fondos que emanan de un convenio que se firma con la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que establece un convenio de colaboración, donde las entidades sin fines de lucro se hacen parte activa de la administración y un monto es entregado por un cálculo de promedio de asistencia para los jardines infantiles, muy parecido a la subvención, pero diría que más perversa que la subvención, porque acá solamente es una transferencia y ya nosotros tenemos antecedentes de que lamentablemente muchas de las entidades sin fines de lucro no aportan lo que deben aportar para poder tener el financiamiento mínimo para funcionamiento que requieren las salas cuna y los jardines infantiles. Entonces, en virtud de esta diferencia que tenemos, que realiza el Estado de nuestro país para poder financiar a jardines infantiles y salas cuna, es que le consulto a ustedes si ustedes creen que debe existir una sola institucionalidad con el mismo financiamiento para todos los establecimientos de educación parvularia en nuestro país. Eso, muchas gracias. Gracias, Sandra, por tu pregunta. Comienza en esta ronda Matías Fernández. Gracias. Estaba pensando en qué responder a esta pregunta. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí. Ya, estaba pensando en qué poder responder. Quisiera mencionar de que hemos pensado nosotros desde, como profesores y profesoras aquí entre Labranza, Nueva Imperial, trabajar a levantar un proyecto intercultural en la educación. Sin embargo, por ejemplo, desde Junji, como usted decía, los presupuestos, los proyectos son sumamente acotados, por lo tanto, es muy limitada la proyección, ¿no es cierto?, de proyectos y también la elaboración de programas propios de educación. Hablo de generar un PI propio, ¿no es cierto?, de las comunidades indígenas, etcétera, las cuales es sumamente difícil poder, ¿no es cierto?, empoderarse dentro de la educación. Por otro lado, quería mencionar sobre este tema de lo que usted mencionaba, de que si se requiere una institucionalidad que financie, que administre, perdón, ¿no es cierto?, los recursos en educación. Y estaba pensando, estamos hablando sobre educación pública, y desde el gobierno de Bachelet ya hay una propuesta que está en funcionamiento, que son los servicios locales de educación. Cuando yo me vine a trabajar en la región de la Araucanía, el año 2016, esta institucionalidad comenzó a desarrollarse, en este caso en la región de la Araucanía. Costa Araucanía es la experiencia más cercana que tengo yo. Y después me tocó irme a trabajar a Tirúa, y en Tirúa, por ejemplo, también ya se estaba hablando de crear un servicio local de educación en dicho espacio. Y en las instancias de discusión de los profesores existía mucha resistencia a traspasarle a otra institucionalidad, ¿no es cierto?, el manejo de los recursos. Por un lado, hay gente que dice que es una entidad pública la cual permitiría, ¿no es cierto?, acabar con el tema de la municipalización, ¿no es cierto?, que son ellos quienes administran los recursos y que muchas veces existe desconocimiento o está muy presente el tema de la transparencia de los recursos. Y por otro lado, en la región de la Araucanía, me recuerdo que el año 2017-2018, las y los profesores tuvieron ya dificultades con que se traspase al servicio local de educación, sobre todo a los profesores que ya tienen varios años, ¿no es cierto?, de trabajo, ¿no es cierto?, en la educación propiamente tal, de qué va a suceder, ¿no es cierto?, con su futuro cuando ellos tengan que
jubilarse, ¿no es cierto? Entonces también existen muchas incertidumbres respecto a cómo pudiese funcionar aquello. He querido hablar un poquito desde mi experiencia, tal vez para saber si ustedes nos pueden aportar en sus conocimientos respecto a aquello. Muchas gracias. Gracias, Matías. Continúa en esta ronda Giovanna Roa. Ya, súper. No, primero decirles que en 5 minutos más me tengo que conectar a otro de estos conversatorios que parte a las 6. De verdad, tratamos de ir a todo, pero hay muchas cosas, la Caro sabe, hay demasiadas cosas pasando, pero feliz de que nos juntemos en una nueva ocasión, así que aprovecho de agradecerles profundamente. En general, o sea, yo vi que en el documento ustedes quieren un sistema de financiamiento único. Si me preguntan a mí, yo no tengo una opinión, como en muchas cosas en que no voy a tener una opinión formada a priori durante este proceso constituyente. Yo creo que, no sé, a todos nos va a pasar, que no somos expertos en absolutamente todo, y eso solamente hace más importante este tipo de conversaciones. Entonces, la verdad es que no puedo responder la pregunta de Sandra, les estaría inventando y creo que es poco transparente, pero sí me encantaría que ustedes nos pudieran explicar más cuál es esa idea de financiamiento único que tienen, y también esa idea de financiamiento, ¿qué tendría que decir la Constitución para habilitar la ley que regule el financiamiento? Porque la Constitución nos va a decir el financiamiento de las cosas. Entonces, como que les dejo la pregunta puesta para que ustedes después nos puedan ayudar acá. Yo sé que con mis compañeras vamos a estar súper disponibles, pero eso, como, ¿qué sistema quieren ustedes? Pero en esa regulación, que es una regulación legal, que debiese decir la nueva Constitución para que se habilite esa posibilidad. Y me tengo que súper salir, disculpen. Está bien. No, que la Estamos en la Giovanna- hora, estamos en la hora todo ya. Son las 6. Ya, así que eso, dejo a la Antonia Atria, que es de mi equipo, que Sí. es como para yo. Así que eso. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Continúa en esta ronda Carolina Sepúlveda. Hola, bueno, igual que Joana, tengo otro compromiso a las 6, así que después de la intervención me voy. Y bueno, mi expertise es medio ambiente, temáticas de mujer, son otras, no es educación. He dado clases, pero en el ámbito universitario, que es completamente distinto al ámbito que estamos tocando acá, así que mis opiniones educacionales han ido siempre hacia el ámbito universitario. Por lo tanto, voy hoy a la misma conclusión, Giovanna, no es un tema que todavía hemos tocado como grupo, como aclarar, así que el aporte que puedan darnos ustedes como agrupación que conocen bien cómo se trabaja, sería de bastante relevancia para conversarlo, discutirlo y presentarlo en las distintas instancias o grupos que también yo trabajo con distintos constituyentes. Entonces no puedo aportar a la pregunta en sí, porque no es una pregunta que me haya yo misma planteado antes, por lo tanto no tengo respuesta ante ella. Así que hay que darle una vuelta y cualquier insumo ante eso se agradece. Y me tengo que salir para entrar a una nueva reunión. Así es, ha sido mi vida estos últimos días, de Zoom en Zoom. Así que muchas gracias por la invitación, de tener el gusto de conocerlo, sus ideas y su aporte, porque en el fondo están aportando a este cambio de Chile y es como tiene que hacerse, con las voces de todos. Un gusto y estamos hablando. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Bien, Blanca, te cedería el paso a ti. ¿Y las para preguntas que siguen? Es que quedan 2 preguntas, pero queda un solo constituyente, por lo tanto creo que también es importante, no sé si, porque de Giovanna dejó a Antonia, está a Antonia Atria. Pero y puede Carolina, estar un ratito nomás también ella. exacto. Sí. Entonces, creo que es más viable que te damos la palabra a ti para que hagas desde el aporte que tú querías hacer y también alguna pregunta que tú querías hacer. Sí. Antes me gustaría leer, eso sí, algo que dice Gerda Beas, que, estimado, me imagino que frente a cada tema que se trate en la construcción de esta nueva constitución, se aclararán conceptos. Párvulo es el niño entre 0 y 6 años. Por lo tanto, en este momento incluye todos los niveles de esta edad, con todos los variopintos nombres que tiene en la actualidad. Sala cuna mayor y menor, nivel medio menor, medio mayor, playgroup, pre-kinder, kinder, transición y otros. Así que creo que eso también sería bueno que nuestros constituyentes lo tuvieran presente para que
cuando se generen estas discusiones, también generen una estructura en la cual todos y todas sepamos de qué es lo que se está hablando y tomemos un acuerdo en general. Así que gracias, Gerda. Ok, Blanca. ya. Yo quisiera ser muy breve. Hay un consenso general de todas las tres constituyentes de que los planteamientos que dan base a la propuesta, ellas están absolutamente de acuerdo, como es el derecho humano, el derecho de los niños, importancia de la educación parvularia, la incorporación de la neurociencia, etcétera, etcétera. En eso hay un discurso común frente a la propuesta. Sin embargo, hay desafíos que tienen algunos que ver con el propio tema de la educación parvularia y otros que tienen que ver con especificidades de la educación parvularia. Todo lo que va a significar, y me voy a detener un poquito más en los desafíos, porque cuando se plantean las amenazas que pudieran haber para esta nueva constitución respecto a mantener una línea de participación, de movilización, que va a significar, entre comillas, acabar ciertas instituciones, surge el mayor desafío de que la mesa constituyente no ceda y no se impongan autoridades o conceptos o ideologías de las cuales la mesa constituyente no está de acuerdo. Principalmente las que tienen que ver con las nuevas institucionalidades, con el lucro y la participación. ¿Cómo se mantiene la participación? Es una de las preguntas clave. ¿Cómo se cambia el sistema actual con el poder que tienen otras instituciones y otros grupos económicos principalmente frente a todo lo que se quiere cambiar? Y yo quisiera también hacer, antes que se vaya la constituyente y la representante, que pudiéramos establecer cómo seguimos trabajando. Porque a ustedes les interesa, a nosotros también nos interesa decirles que estamos dispuestos a apoyar en todo lo que ustedes requieran, en documentos, en leyes que tienen que acceder para las discusiones, y sobre todo cómo podemos tener una participación en la discusión específica cuando se habla de educación parvularia, y además cómo podemos vincularnos a otras organizaciones. Frente a la pregunta que hizo una de las constituyentes de cómo pueden participar los niños, hay muchas formas de que pueden participar los niños, y eso tenemos que hablarlo con las instituciones, porque hay muchas experiencias en el mundo, de las cuales me ha tocado participar en varias, de cómo los niños pueden participar en procesos como estos. Pero me gustaría que, ¿cómo seguimos trabajando? En la pregunta principal, ¿cómo lo seguimos coordinando? ¿Cómo podemos asegurarnos que cuando se traten de los temas específicos de la educación parvularia tengamos voz? Y tercero, ¿cómo podemos unirnos a otras organizaciones? Esas serían las preguntas. Si alguno de los representantes, los constituyentes, o pueden responder. Sí, ¿Pudiera? sí. Sí, ¿Pero dale. quieres partir tú, Matías? No, ningún problema. Te doy tiempo entonces porque tengo más o menos algo que podría responder. Ya, acá. Quisiera responder respecto a aquello. Desde el equipo de trabajo de la Manuela estamos con la idea de levantar, y ya lo estamos realizando, las denominadas comunidades constituyentes. Son espacios los cuales buscan retroalimentar a los distintos territorios, ¿no es cierto?, en las distintas asambleas barriales, zonales, juntas de vecinos, asociaciones de sindicatos, profesores, ¿no es cierto?, que se organizan, etcétera, tengan la capacidad de seguir en sus órganos de organización, y nosotros trabajar para poder también aportarles en insumos y poder canalizarles a ellos todo lo que ellos requieran, ¿no es cierto?, y que ellos también nos puedan retribuir a qué cosas, qué temas son relevantes tener presentes en la Convención Constituyente. Entonces, desde las comunidades constituyentes, lo que nosotros buscamos desarrollar es la lógica que tienen las asambleas constitucionales, ¿no es cierto?, en el cual haya participación directa, democracia directa, ¿no es cierto?, y que podamos nosotros, los distintos territorios y organizaciones, podamos vincularnos, ¿no es cierto?, a los trabajos territoriales. Contamos con el apoyo también de las organizaciones sociales territoriales del Gualmapu, que es una lista que también sacaron, propusieron constituyentes, ¿no es cierto?, que lamentablemente no pudo salir ninguno de esas listas, sí, pero sin embargo hay un compromiso detrás del trabajo que se levantó,
que tienen una misma lógica, una misma senda, ¿no es cierto?, de seguir articulando, de seguir generando tejido social. Entonces, respecto a la pregunta, creo que es sumamente importante apoyarnos y aportarnos, ¿no es cierto?, en estos espacios de participación que se levanten, y desde ya ponernos todos a disposición, en este caso desde el equipo de trabajo de Manuela, ¿no es cierto?, desde el mail, que nosotros la apoyamos en esa área, y también con los otros constituyentes de nuestro distrito, el distrito 23, podamos, ¿no es cierto?, aportar a los distintos territorios en elevar propuestas y acercarlas, ¿no es cierto?, a los constituyentes. Entonces, bueno, quisiera responder desde ese punto de vista, y estamos aquí a la espera para que nos podamos nosotros comunicar y dialogar en maneras de aportarnos, ¿no es cierto? Deben ser todos ustedes de distintas partes de Chile. Gracias. Gracias, Matías. Antonia. Sí, bueno, hola, yo no los había saludado, así que un gusto estar aquí acompañando a Giovanna. Creo que la discusión y el documento ha estado súper interesante, he aprendido mucho solamente con eso, así que muy, muy agradecida de esta instancia. Bueno, nosotros desde el equipo de Giovanna estamos viendo varias formas de participación y vinculación ciudadana para que las organizaciones sociales tengan incidencia en todo lo que ocurre en la Convención Constitucional. En ese sentido, nosotras hoy día es poco claro cómo se van a dar las discusiones. Mientras que no esté el reglamento, no vamos a saber si es que las discusiones se van a dar en comisiones, si las comisiones van a tener qué temáticas, y por ende, en qué comisiones va a participar cada constituyente, etc. Se puede que nosotras, por ejemplo, no nos inscribamos en alguna comisión que tenga que ver con educación parvularia, por ejemplo. Lo que a nosotras sí nos interesa, por ende, es mantener el contacto para que podamos facilitarles después los contactos de todas las personas que sí van a estar trabajando en las comisiones, para que igual ustedes puedan tener un contacto directo con quienes ya van a estar ahí, y obviamente seguir el contacto, porque a pesar de que no estemos en la comisión, en las plenarias igual lo vamos a discutir en general. En ese sentido, yo ya tengo el contacto de Blanca. Sí. Así que lo que nosotras también vamos a hacer es un formulario de organizaciones que quieran estar vinculadas. Todavía no lo hacemos, pero lo vamos a hacer durante esta semana. Y nuestra intención sería mandárselos para así poder hacer una base de datos de organizaciones con las temáticas que les interesan. Y así durante la convención vamos a estar mandando información periódicamente, yo creo que una vez al mes, al menos, probablemente más, pero al menos una vez al mes, sobre cuáles son las discusiones que se están dando, cuáles son las temáticas, etc. Y además, vamos a estar elaborando las formas de incidencia directa para la Convención Constitucional, es decir, qué va a estar en el reglamento que se pueda hacer. Y una de nuestras ideas es que podamos, establecer las audiencias abiertas, etc. Todas esas ideas también se las vamos a mandar, porque creo que es súper importante que no solamente su acción esté limitada a sus vínculos con algunos constituyentes, sino que ustedes como organizaciones también estén vinculados con la convención misma. ¿Sí? Entonces yo creo que por ahora la forma de trabajo debería ser nuestro contacto vía correo, para poder nosotras hacerles preguntas frente a cualquier situación, que si ustedes van mejorando el documento, nos vayan mandando los ajustes para nosotras también tenerlos, y que a medida que se vaya consolidando ya la forma de trabajo, podamos seguir esa conversación para ir ajustando las estrategias de flujo de información y de incidencia para las realidades que vamos a tener en el funcionamiento de la CC. Tal vez suena muy abstracto, espero que no, pero creo que es como las certezas que podemos dar en este minuto de incertidumbre sobre el funcionamiento. Oye, otra pregunta. Nosotros tenemos mucha elaboración técnica de distintos temas, por ejemplo, los derechos humanos, de la resiliencia, de la invisibilidad de los niños, de cómo financiarnos. Entonces, ustedes queremos que se sientan así como, necesitamos esto, nosotros se los podemos dar a tiempo. Usted se está discutiendo este tema, ustedes nos pueden dar insumo para este tema, ok, ahí está el insumo, todos ustedes, porque nosotros hemos trabajado mucho tiempo en eso, ¿me entiende? El tema de la neurociencia y la resiliencia, tenemos personas importantes también que han trabajado por décadas ese tema, ¿me entiende? Entonces, ir mandando documentación en la medida que ustedes la vayan requiriendo, y también aclaración, porque yo creo que el glosario no es suficiente, a lo mejor hacer una pequeña reseña de educación parvularia también, ¿me entiende? Todo lo que ustedes necesitan, nosotros estamos dispuestos a apoyarlas, en lo que ustedes necesitan respecto a la educación parvularia.
Por eso, Blanca, yo creo que fue súper claro lo que dice Antonia ahora, el listado que va a ser de las organizaciones, las temáticas. Por lo menos la temática que a nosotros nos interesa como EBEP es educación parvularia. Y en eso todo lo que se refiere a educación parvularia. Entonces, cuenten con nosotros porque la verdad es que estamos dispuestas, justamente nos hemos preparado para poder aportar a este proceso tan relevante como esta nueva Constitución. Bueno, y darle las gracias a todos los participantes, a las constituyentes por el espacio. Sabemos que siempre el espacio es corto, pero en realidad ustedes están sobredemandadas y le agradecemos la disposición para haber estado con nosotros, por haber leído la propuesta, y sigamos en conversaciones para lo que ustedes nos necesiten. Muchas gracias. Sí, en nombre de Giovanna, a mí también me gustaría agradecer mucho la articulación de este espacio. Creemos que es súper importante mantener estas conversaciones fluidas y estos insumos. O sea, tal como dice Blanca y Susana, nosotros no somos, y como les decía Giovanna, nosotros no somos expertas en todo. Entonces, efectivamente, como ustedes son quienes viven el tema desde su experiencia, desde su conocimiento y desde el nutrir constantemente esos conocimientos, vamos a necesitarlas, porque claro, yo me podría leer muchos documentos, pero ninguno va a ser tan comprensivo como aquellos que lo elaboran quienes viven día a día la temática. Entonces, obviamente vamos a seguir en contacto, vamos a seguir contactándolas a ustedes. Blanca tiene mi número, tiene mi mail, todos los mecanismos de contacto. Y bueno, yo creo que para que esta constitución sea de todos y todas, efectivamente tenemos que participar todos y todas. Así que, y para que la constitución sea legítima incluso, también tiene que suceder eso. Así que estaremos hablando y nuevamente agradecerles mucho el acercarse, el invitarnos y la disposición a trabajar en conjunto con nuestro equipo. Así que ahí estaremos apoyando en todo. Gracias, Antonio. Matías, no sé si quieres decir algo también. Por supuesto, sí. Me sumo a las palabras de agradecimiento del equipo de Giovanna, ¿cierto? Equipo de Claudia. Espero que podamos también encontrarnos prontamente en este tipo de actividades. Agradecemos mucho todo el conocimiento que ustedes, los profesores y profesoras, tienen y que nos pueden aportar a todos los profesores nuevos que estamos surgiendo, ¿no es cierto? Y también la descentralización, que es sumamente relevante en esta construcción de esta nueva constitución, ¿no es cierto? En el caso de la región de la Araucanía, para mí es sumamente importante que estos planteamientos que ustedes están realizando, muy probablemente que sean desde las centralidades, ¿no es cierto?, también lleguen a estos territorios. Por lo tanto, desde el equipo de Manuel Arroyo, muy agradecidos y estaremos participando activamente en próximas instancias a desarrollar. Muy amables. Gracias, Matías. Blanca. Sí, finalmente quería preguntarle si nosotros le podemos mandar algunas preguntas, a ver si ustedes las pueden contestar, porque ustedes nos dan insumo también para la reflexión que nosotros tenemos. Por supuesto. Matías. Por supuesto. Sí, por supuesto. Ya, entonces me mandas por el chat tu teléfono, porfa, y tu correo. Ningún problema. Y yo te lo mando a ti y se lo mando a Manuel, se lo mando a las constituyentes las preguntas que no pudimos responder, y después vamos fijando otros conversatorios. ¿Les parece? Sí. Súper excelente. Sí, así que Matías, manda ahí por el chat a Manuela, o a través de Manuela me pueden mandar tu número. Es el mail de Manuela. Yo lo tengo. Sí, ese manuela.arroyocomunicaciones, sí. Ese es el mail que estamos, en este caso yo, apoyando la necesaria. Ya, listo. Ya, genial. Muy amables. Gracias a ti, Antonia, y a cada uno de los que participaron hoy día en este conversatorio. Creo que fue un tema tremendamente interesante para cada uno de nosotros. Siempre un proceso de aprendizaje, y este aprendizaje es mutuo. Aquí se trata de que compartamos conocimiento para que esta constitución que se va a desarrollar, tal cual como se ha dicho acá, sea una constitución que tenga validez y que todos nosotros podamos sentirnos parte de ella. Así que se agradece la participación y nos volveremos a encontrar mañana a las 5 de la tarde también, para otro conversatorio con nuevos constituyentes que también van a aportarnos con su saber, y nosotros también vamos a poder compartir con ellos estos insumos que, como este espacio vinculante de la educación pública, hemos ido desarrollando. Muchas gracias y buenas noches.